Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Estamos en el programa Sucesos de OnePlus TV. Soy Roberto Briones Jiménez y mi invitado de hoy para este interesante programa es Pedro Pablo Duarte. Pedro Pablo Duarte es el candidato a la alcaldía de Guayaquil que nos visita hoy y a quien agradecemos profundamente su presencia. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Roberto, ¿cómo le va? Buenos días, un cordial saludo. Siempre es un gusto estar aquí en Max TV. Bueno, sí. OnePlus, OnePlus, sí, OnePlus TV. OnePlus exactamente, TV. La gente lo recuerda mejor, ¿no? The One, dice la gente. The One. Pero Pablo, ¿cómo van tus días? Porque están ajetreados ahora, ¿no? Sí, pero como siempre, yo vengo 2 años trabajando prácticamente sin descansar desde que dejé la función pública en algunos programas de salud, de educación y de seguridad principalmente. Y no hemos parado, no hemos bajado el nivel ni la velocidad, sino todo lo contrario, ¿no? Porque estamos viendo los buenos resultados cada vez que llevamos, por ejemplo, una cámara de seguridad a un barrio, a una escuela, sí. Y cada vez que podemos capturar a un delincuente o evitar secuestros de niños, como ya lo hemos hecho, eso te llena de más ganas de poder seguir adelante y de poder seguir ayudando a las personas. Claro. Bueno, te he visto muy activo en redes, ¿ah? En redes. Se llega mucho también a redes, sobre todo a la gente joven, ¿no? Sí, la verdad es que la forma de hacer política ha cambiado mucho. Ya no se suele usar, digamos, el típico meeting donde cierras una calle y pones una tarima y la gente habla y da su discurso. Ahora se llega a través de las redes sociales, ya sea por TikTok, por ¿Cuántos Instagram, millones que tenías en tu último reel? ¿Me contaste? ¿25 millones me contaste? No, sí, bueno, en uno hice 1.100.000, pero en un video particular que hicimos, que fue para captar la atención de la gente y poder hacer un segundo video donde podíamos hablar sobre las propuestas de cambio que vamos a implementar el próximo año, llegamos a tener 25 millones. Eso me contaste, me llamó la atención. En 3 redes sociales, ¿no? Porque realmente lo consiguen los artistas, los futbolistas, pero ya acá fue algo novedoso, Incluso gente de otros países, de España y de Estados Unidos, tomaron esto como un caso de comunicación política, ¿no? Lo que hicimos. Interesante. Que fue el desgonzarnos en 2 camiones, como lo hizo Van Damme en su momento. Oye, esto es creatividad. Y esto es lo que se podría llamar cosas nuevas, aprendizajes nuevos que se están desarrollando como un nuevo modelo de hacer política, ¿no? Definitivamente. Y la necesidad agudiza el ingenio. Nosotros tenemos la necesidad, no tenemos una chequera como tienen los partidos políticos tradicionales que invierten millones de dólares para intentar comprar el voto, si cabe el término. Y que tienen una maquinaria, ¿no? Una estructura partidista. Nosotros no la tenemos y por eso estamos teniendo la aceptación que tenemos, porque somos algo nuevo, somos gente nueva. Eso de los partidos políticos tradicionales, yo estoy percibo, capto que como que mueren, ¿no? Porque ya la gente no está viendo eso. Mira, todos estamos decepcionados de la política y de los partidos políticos tradicionales, los que ya han tenido la oportunidad de servir y no lo han hecho, y no han demostrado trabajo, todo lo contrario, no han ido para servir, sino para servirse, y es por eso que están sumándose a nuevas propuestas como las que queremos implementar y que ya la hemos venido haciendo, ¿no? En materia de seguridad, en salud, en educación, en medio ambiente, en movilidad, etcétera, etcétera. Sí, bueno, quiero comenzar preguntándote, porque nuestros amigos quisieran en este programa Sucesos de OnePlus TV escuchar al candidato a la alcaldía de Guayaquil, Pedro Pablo Duarte, hablarnos de sus proyectos. En este caso, hablemos primero de movilidad, que tú lo has tocado, ¿no? Movilidad. Tenemos que mejorar el transporte público, Roberto. Tenemos una metrovía que lamentablemente está funcionando al 50%. Oye, ¿de quién es la metrovía? Cuéntame eso. ¿De quién es? La metrovía es de un consorcio de empresarios empresarios del transporte que decidieron invertir en comprar los vehículos. O sea, no es del municipio. No es municipal. El municipio la controla y la regula. El municipio crea los andenes, crea las troncales, crea la hoja de ruta, pero esa inversión, digamos que es un APP, público-privado. Correcto. Pero lamentablemente no está funcionando del todo bien. Se concebió como una buena idea para movilizar a 700.000 personas, al día de hoy movilizan a 400.000. Y de 7 troncales que se proyectaron construir, apenas hay construidas 3 y una cuarta que está lista para operarse, que aún no se contrata. Entonces, el 50% de las unidades de la metrovía están dañadas, no funciona. Por eso de 700.000 apenas movilizan 400.000. Porque el 50% de las unidades están... Y por eso usted ve, Roberto, en la calle, cómo tienen que ir todos apretados y no de manera cómoda. Eso favorece la delincuencia, favorece los problemas, favorece todo. Te afecta hasta en el estado de ánimo, de humor. Sí, porque llegas tarde a tu trabajo. Llegas tarde, pasas calor, pasas mal genio, malhumorado.
y eso hace que no haya buena armonía, digamos, Otra por papa decirlo. caliente para el municipio que vas a heredar en el hipotético caso que llegues a ser alcalde. No lo dudes, vamos a ganar. Bueno, yo como periodista, como comunicador social estoy ocultando, pero hay tiempo y tú estás haciendo una campaña muy interesante que es digna de revisarse. Pedro Pablo, una papa caliente, ¿qué pasa con la aerovía? La aerovía, para que podamos entender y graficar un poco lo que está pasando, la aerovía costó lo mismo que la metrovía. Solo que la aerovía fue concebida para movilizar, a 60.000 personas y al día de hoy movilizan a 8.000. Y la metrovía fue concebida para movilizar a 700.000 personas y movilizan a 400.000. ¿Ni siquiera para turismo, Pedro Pablo? Para turismo debería ser. Nosotros vamos a sentarnos con la empresa proveedora de este servicio a la que se contrató para poder ver las condiciones del contrato e intentar que sea un servicio gratuito para los ciudadanos, para intentar captar la atención y que la gente lo pueda utilizar como un transporte complementario, pero los fines de semana sí que tenga un costo para que sea algo turístico, pero que sirva de lunes a viernes para que la gente lo pueda utilizar como un transporte complementario, que lamentablemente no lo están haciendo, no lo están utilizando. Y como otro medio de transporte, si ya tenemos la metrovía, que la vamos a hacer funcionar, tenemos la aerovía, que la vamos a hacer funcionar de manera gratuita, tenemos también el transporte fluvial, que no se lo ha utilizado. Ahí vas a tener que también la alcaldía estar muy cercana a la prefectura, porque la draga la seguimos esperando. Y yo ayer vi que el río Guayas prácticamente en la zona del puente está... Sí, ya son islotes, ya son islas. Es un descuido de todas las administraciones anteriores de la prefectura, no solamente de la actual, sino es un problema heredado, para ser justo, pero al mismo tiempo efectivamente se tiene que tomar acción, si no eso se va a terminar convirtiendo en sedimentos y no solamente se va a evitar el tránsito fluvial, sino que en una fuerte lluvia con la cantidad de basura que hay, el mal servicio de alcantarillado va a hacer que la ciudad se inunde y esto va a ser un caos. Esto debería preocupar también a los alcaldes de Daule y de San Borondón. ¿Qué pasaría si se sedimenta tanto como está ahora y de repente las zonas estas de Entre Ríos comienzan a llenarse de agua? ¿Eso puede pasar? Puede pasar y eso hay que evitarlo, y aquí hay que hablar y pensar en el Gran Guayaquil, en el Guayaquil que incluye... ¿Cómo te llevas con los otros alcaldes? Tienes una buena relación cordial, ¿no? Con todos, con el de Daule también. Ajá, y creo que está haciendo un buen trabajo también él, el de San Borondón también. De hecho, nosotros no estamos presentando candidatos en esos dos cantones, ni en Daule ni en San Borondón, porque no se trata de coleccionar alcaldes, se trata de apoyar a los que lo estén haciendo bien. Y nosotros decidimos participar por la alcaldía de Guayaquil porque no estamos de acuerdo con el trabajo realizado. Ese Guayaquil de las grandes obras a los que nos tenían acostumbrados los guayaquileños, las otras administraciones, no se lo ha visto en esta administración. No, y además porque es derecho, pues si tú eres un ciudadano guayaquileño que quiere mejorar su ciudad, tienes el derecho a participar y a pelear por el espacio que tú necesariamente quieres para mejorar tu ciudad. Movilidad. Bueno, ni hablar del ATM, ¿no? Porque el ATM, honestamente, a mí, voy a dar una opinión personal, pero quiero tu opinión también. Realmente estos muchachos complican el tráfico. En vez de mejorar. Cada vez que usted muchachos porque cada vez que usted ve un agente de tránsito, usted ve que el caos vehicular, el embotellamiento y el atasco que hay en la ciudad de Guayaquil. Yo los he llamado con mucho cariño y con mucho respeto, los he llamado los vacunadores de las calles. Porque lo único a lo que nos han acostumbrado es a multar, a multar y a multar. Y eso tiene que acabar. Nosotros vamos a tirar al tacho a la basura todas las ordenanzas multadoras. Vamos a tirar al tacho a la basura todas las ordenanzas multadoras y vamos a hacer una nueva, pero que vaya de acuerdo a la capacidad económica y al bolsillo de todos los guayaquileños. No se le puede meter la mano al bolsillo el municipio, ni la ATM, ni las instituciones. No tienen que estar para recaudar, sino para prevenir, para educar, para capacitar, para controlar, pero no para meterle la mano al bolsillo con unas multas improcedentes. Y además estos chicos, estos jóvenes de la ATM no te reciben la capacitación, el trato, etcétera. Bueno, la parte de movilidad, porque el tiempo es corto, que tú la has enfocado rápidamente. Admiro tu capacidad de síntesis y eso es bueno. Para un político es buenísimo, para un comunicador, porque no puedes gastar mucho tiempo hablando. No, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Oye, ¿qué te toca hacer ahora con el tema de la educación? Que a ti te gusta mucho. Es lo más importante. Ya. Sin educación no hay progreso, sin progreso no hay vida. Tú manejaste la DACE y realmente lo recuerdo muy bien. En algún momento conversamos cuando estabas en la DACE y ahora la DACE es una empresa pública, ¿no? La DACE es una empresa pública
y puede hacer mucho más de lo que ha hecho. No solamente invertir en libros, lo cual está muy bien, no solamente invertir en tablets, pero tenemos que ir un paso más allá. Sí. Nosotros lo que queremos hacer es, primero, hacer de Guayaquil una ciudad bilingüe para que la gente, no me gusta catalogarlos ni ricos y pobres, pero la gente que no tiene la oportunidad o no tiene la solvencia económica para pagar un curso de idiomas o de inglés en una academia, lo puede hacer de manera gratuita. Vamos a hacer centros de idiomas para que la gente pueda tener la oportunidad de aprender inglés, francés, mandarín de manera gratuita. Eso uno. Dos, vamos a crear el primer instituto tecnológico municipal para la gente que se le dificulte entrar a una universidad privada por razones económicas o se le dificulte ingresar por motivos de la prueba famosa del CENESID, lo puedan hacer en este instituto tecnológico. Ahí estás motivándome a hacerte la siguiente pregunta. A mí me parece brillante la idea, un tecnológico municipal, porque el municipio, mientras tuvo colegios hace años, estaba hablando de los años 70, 80 del siglo XX, eran de gran calidad, de altísima calidad, ¿no? Y eso se perdió. Sí. Bueno, no nos corresponde analizar eso porque se fue de la época de los años 80. Pero de plano, sí se necesita intervenir de esa forma porque hay mucha gente fuera del espacio educativo. Y que no tienen la oportunidad y necesitan educarse. Mire, una persona en un aula de clase es una persona menos en la calle consumiendo... Sí. No tenemos mandos medios. O sea, tú buscas un buen mecánico, difícil, a quien confiarle tu carro. Gafitero, un electricista. Que se puedan formar bien a los maestros artesanos y para ellos... Alguien que ayude a tus hijos a las tareas. No tenemos eso. O buenos enfermeros capacitados con una buena formación. Y para ellos, para todos los artesanos que tenemos en la ciudad de Guayaquil, vamos a dar un impulso económico de hasta $10,000, pero primero se tienen que haber capacitado en este instituto tecnológico. Muy bien. Te capacitas y luego puedes recibir el capital semilla, el capital ángel que le llaman para que puedan emprender su actividad económica. Y de ahí tú haces el convenio con la universidad y los chicos pueden tener seguimiento. Excelente, excelente, muy bien. En el campo de la educación, en el campo de la salud, que es otra parte neurálgica de nuestro quehacer en Guayaquil, tienen un hospital el municipio, ¿lo vas a conservar? Tienen un hospital, tienen clínicas móviles y tienen centros de salud del día, las clínicas del día. Eso hay que mantenerlo y hay que mejorarlo y hay que aumentarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Un programa de telemedicina para que tengamos profesionales y que puedan estar atendiendo esto de manera telefónica o a través del internet, pero al mismo tiempo dar la oportunidad de crear la primera red de farmacias municipales que van a estar en diferentes partes de la ciudad de Guayaquil para que la gente pueda retirar su medicina. Eso por un lado. Por otro lado, es importante también la prevención de las drogas o la rehabilitación de las drogas. Vamos a crear 8 centros de rehabilitación de drogas para dar una atención de una terapia de 6 meses internado, acompañamiento de salud psicológico y espiritual para los pacientes y para la familia. Vamos a crear 4 centros de hemodiálisis. La diabetes es la segunda causa de muerte en el Ecuador. Es una enfermedad silenciosa. Mucha gente no sabe. Cuando ya tiene acceso a un diagnóstico, puede tener un tratamiento. Y esto puede derivar incluso en tener que recurrir a hacerse tratamientos de diálisis. Y al día de hoy, en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, es complicado acceder a este tratamiento, ya sea porque no tienen dinero para pagarlo o porque no le dan turno en los públicos. Entonces, vamos a crear 4 centros de hemodiálisis que sin duda va a ser de gran ayuda y alivio para todos los guayaquileños. Totalmente de acuerdo. Es que lo que estamos hablando con tu campaña, con tus propuestas, son vitales. O sea, no podemos andar dispersados en temas esotéricos mientras que la ciudad se cae en pedazos, ¿no? Tenemos que recuperarla. Hay que recuperarla. Yo me acuerdo del centro de la ciudad de Guayaquil. Uno caminaba por el centro libremente, la ciudad estaba limpia, teníamos seguridad. Yo nací en la calle Vélez 1002 y Pedro Moncayo. Yo bajaba a jugar al Parque Centenario, no teníamos rejas. Los guayaquileños nos adueñábamos del espacio público. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Los parques enrejados, no podemos entrar. La gente enrejada en sus casas por la inseguridad. La gente enrejados en sus comercios. Tienen que bajar las rejas y cerrar antes, ocasionando despidos por la falta de consumo, por el temor y la inseguridad. ¿Por qué? Porque los delincuentes se han apoderado del espacio público. ¿En qué momento cambió? Porque mira, tienes toda la razón. Yo nací en el barrio de Chimborazo y Colón. Ya. Entonces, en ese barrio, mi abuela a veces se olvidaba en el chalet de ponerle la perilla a la puerta y amanecíamos con la puerta sin seguridad. No pasaba nada.
No pasaba nada. Sí, sí. Las ventanas eran cerradas y listo. Pero ¿qué pasó en estos 40, 50 años? ¿Ah? Falta de trabajo de familia, falta de trabajo en valores, falta de trabajo de rescatar cada barrio. Cada barrio tiene una diferente realidad, una problemática distinta, una situación distinta y tenemos que entenderlo de esa forma. Es importante la organización barrial, tú le das importancia, completamente. ¿No? Nosotros, de hecho, el trabajo de seguridad que hemos venido haciendo ha sido así. Vamos a un barrio, ponemos una cámara, hacemos una reunión con todos los vecinos para sociabilizar la instalación de la cámara y le damos el poder al barrio. Claro. ¿Qué quiere decir? Que son los vecinos de ese barrio quienes van a estar monitoreando lo que sucede ahí. Entonces ya estamos haciendo una integración. Sí. ¿Por qué el crimen organizado funciona como funciona? Porque se organiza. Aquí hay que darle el poder al ciudadano y nosotros todos tenemos que volver a ocupar el espacio público. Vamos a quitar las rejas de los parques para que la gente lo pueda recuperar y los parques se los vamos a dar a la empresa privada para que los puedan mantener, para que sean seguros. Así era antes, ¿no? Así era en la época de León, ¿no? Ayer estuve en el Parque Centenario, voy con frecuencia. Oiga, huele perdón el término, a estiércol, por decirlo de una manera elegante. Iba a decir otra cosa, gracias por su fineza. Tiene gente vendiendo drogas, tiene gente prostituyéndose, prostitución de hombres y prostitución de mujeres, en plena luz del día, en un día donde la gente, digamos, los niños no pueden ir a jugar ahí. La gente pasa. Hay que cambiar eso, hay que rescatar la ciudad de Guayaquil y hay que trabajar en valores, trabajar en la familia, hay que trabajar en la persona, hay que humanizar la alcaldía de Guayaquil. Tú vas a heredar un problema serio. Varios problemas serios. Pero creo que el más grave de todo es el deterioro del guayaquileño, porque lo que tú observas es miles de jóvenes drogándose en las calles. Totalmente. A las 12 del día, a las 11 de la mañana. En plena 9 de octubre, ya no en la periferia, en plena 9 de octubre, si va a Trinitaria ve lo mismo, si va a Flor de Bastión ve lo mismo. Pero son miles. No hay Sí. futuro, mi querido amigo. Porque no hay un trabajo de familia, porque no se ha invertido en la gente, porque prefieren invertir en una piscina de aguas que invertir en educación, que en crearles oportunidades, que darles becas, que darles motivación, que darle incluso a un acompañamiento psicológico. Oportunidades de trabajo, ¿no? Oportunidades laborales también, pero hay que trabajar mucho en la persona. Hay muchas personas que a raíz de la pandemia tienen depresión, tienen algún tipo de trastorno mental o se están evidenciando más casos de personas con esquizofrenia o bipolares y también merece ser atendido. Entonces, a ver, hay mucho por hacer. Es que hay tanto por hablar contigo que ciertamente me falta el tiempo, pero una de las cosas que has tocado, sí, en este momento les garantizo, digamos, a todos mis amigos que me están escuchando y viendo, y a Pedro Pablo aquí, que los problemas de salud más graves en este momento histórico en el Ecuador y en Guayaquil especialmente son los problemas mentales. Sí. Lo más grave, el estrés postraumático, producto de la pandemia y todo el problema económico. Segundo, las depresiones. Sí. Pero Pablo, ¿cómo hacemos? Hay gente que se suicida incluso, que llega a ese extremo y que nosotros estando ahí no hemos podido identificar para poder ayudar. Ha aumentado el índice de violencia doméstica, Pedro Pablo. También. Basta con que vayas a la fiscalía y tú veas que las denuncias por agresión a los niños en las casas, que las hacen ahora los colegios, terrible. Y denuncias que no se materializan porque la gente no se anima a denunciar, pero hay muchos casos de maltrato de género, por decirlo de otra forma, que no se llegan a denunciar y sin embargo están. Entonces hay que trabajar mucho en la familia, muchísimo en la familia. Sí. Hay que saber escuchar, hay que ser empático con lo que la gente está pasando. Y mira, el político cuando ocupa un cargo público se desconecta de la realidad. Eso es algo que yo no concibo. Yo veo a los actores políticos que tenemos que ya no caminan a las calles, que ya no salen a conversar, que ya no se meten a las casas. Lo hacen cuando es elección, pero cuando ya ganan lo dejan de hacer. Y eso no solamente causa malestar, sino causa decepción frente a la clase política y generalizan a todo el mundo diciendo que la política es mala. Y la política no es mala. La política es buena cuando surte el efecto de poderla utilizar para servir y mejorar la calidad de vida de las personas. Otra papa caliente, diría mi abuela, que vas a heredar es el tema de tener a la penitenciaría casi en el centro ya de Guayaquil. Sí, pero más allá de tenerla en el centro, más allá de tenerla... En Estados Unidos hay una cárcel que está en pleno downtown, por ejemplo, por decir, en Miami, en la Florida. Pero más allá de eso es el poco control que se tiene sobre la cárcel. Que aunque no es problema sino del gobierno, también es tuyo. Es un problema para la ciudad de Guayaquil. Claro. Por consiguiente, también hay que tener injerencia o competencia, pero lo que nosotros vamos a pedir es la competencia de la cárcel.
¿Por qué? Porque sabemos que yo fui gobernador de la provincia de Guayas. Nosotros sabemos y teníamos información cuando un suceso iba a ocasionarse, porque invertíamos en inteligencia y en contrainteligencia y pagábamos informantes, y yo sabía cuando iban a poner una bomba, cuando iban a cometer algún acto ilícito. La orden salía de la cárcel. Siempre sale la orden de la cárcel para robar, para matar, para delinquir. En la cárcel están los capos de las mafias, pero los capos de la mafia están más seguros adentro que afuera, que en la calle. Tomando control de la cárcel se puede solucionar buena parte del problema que pasa en la calle, y esto ya se hizo en El Salvador, de la mano del presidente Bukele. Por eso nosotros vamos a pedir la competencia a la cárcel, y yo estoy seguro que, como decía su abuela, con todo respeto, esa papa caliente nos la va a querer dar el gobierno, porque no va a querer tener ese problema. Yo sí lo quiero tener, porque yo sí lo voy a cambiar. Bueno, eso es una cosa muy positiva, porque mira, tradicionalmente siempre se castiga al ser humano quitándole la libertad. Es el peor castigo que le puede dar a un ser humano. Pero aquí lo metes a la cárcel para quitarle la libertad, pero en la cárcel están más seguros que afuera. Totalmente. Es impresionante. Y no hay una rehabilitación. Sí. Ahora, ahí hay otra cosa que bueno, tal vez tú vas a ser alcalde, no presidente, pero en el futuro tal vez sí. En el futuro tal vez sí. Primero déjeme cambiar Guayaquil, poco que a ya poco, tenemos bastante cosas. paso a paso. Paso, piano a piano. Piano a piano. Mira, cuando uno tiene ese tipo de problemas, necesitamos clasificar también a los presos, ¿no? Porque hay presos que son irrecuperables. O sea, sí, e injustamente claro, usted puede cometer un error. Claro. Mire, incluso hasta de tránsito. Usted comete, bueno, ya lo cambiaron recientemente, pero si usted cometió una infracción de tránsito... O dejaste de pagar las alícuotas mensuales a los hijos. La pensión alimenticia, sí. Y usted terminaba compartiendo celda seguramente con un criminal, asesino, violador. Sí. Entonces, eso ya se convierte entonces en una escuela del mal, porque usted va a aprender las mañas de lo que tiene a su alrededor. Entonces, los psiquiatras dicen que el 1%, dice el doctor Robert Are, porque el científico tiene que hablar con nombres y apellidos, Robert Are en Estados Unidos dice que el 1% de las personas del mundo tienen rasgos psicopáticos. 1%. El 1%. En el Ecuador somos 18 millones. Sí. Estamos hablando de 180.000 personas. Correcto. Casi 200.000. Wow. Bueno, cuando yo consulté esto a uno de los mejores psiquiatras de Guayaquil, ya fallecido hace poco en el COVID, me decían, no, yo creo que es más. Entonces, si tenemos tanta gente con psicopatías, y los psicópatas, bueno, no todos son como el estrangulador de Boston, ¿no? Pero hay un libro que se llama Culebras en traje, donde él plantea... ¿Culebras en traje? Sí, Snakes in Suits. Ajá. Él plantea esto precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sabes en el campo donde más psicópatas hay, según Rare? En la política. ¿En la política? Bueno, los hemos tenido de presidentes. También lo hemos tenido de papa probablemente. ¿Seguro? De papas, de sacerdotes, de directores, ¿seguro? De presidentes, de políticos. Está comprobado científicamente entonces. Claro. Bueno, ahora, sí, lo que pasa es que para alguien que observa, por eso para mí es tan importante observar el comportamiento humano, el movimiento de los ojos, la forma de hablar, la propuesta, porque ahí se delata la persona que tiene ese tipo de problemas. Por la comunicación no verbal, podría ser. Sí, por la comunicación no verbal. Pero aparte de todo eso, es porque se puede controlar la manera de hablar, pero no se puede controlar el movimiento de los ojos, el movimiento de las cejas, la manera de sentarse. Eso es como que se te escapa, es emocional, ¿no? Ajá. Refleja tu sentimiento. Totalmente. Pero entonces, bueno, pasando a otra cosa, creo importante también hablar de otros problemas de Guayaquil que tú vas a heredar y que hay que salir adelante con ellos, ¿no? Sí. Vas a tener el problema de ya la perimetral colapsó. ¿Qué vamos a hacer con la perimetral? La perimetral se hizo en los 80. Sí. Fue muy criticada también en los 80, pero pese a las críticas que recibió, se la implementó y se la construyó afortunadamente. ¿Se imagina qué sería de Guayaquil sin la vía perimetral? Sería un colapso. Si ya está colapsado, si ya usted ve embotellamientos y atascos a cualquier hora del día y en cualquier parte de la vía perimetral. Tenemos que construir un nuevo anillo vial, una nueva vía perimetral que ya no es perimetral, es una vía central. Y planificar el desarrollo de la ciudad en base a esa construcción de esta nueva arteria que va a tener la ciudad de Guayaquil. Nosotros vamos a construir una nueva vía perimetral, primero para dar plazas de trabajo, segundo para mejorar el tránsito y tercero para planificar el orden y el crecimiento de la ciudad de Guayaquil, que una la vía La Costa, Chongón, con diferentes cantones que puede pasar por atrás de Monte Sinaí, pero que una lo que es Guayaquil, Durán y San Borondón. Y eso va a ser una gran obra. Ese es el Guayaquil de las grandes obras que tenemos que recuperar. Imaginémonos qué va a pasar con la ciudad de Guayaquil después de 20 años, si no se empiezan a construir este tipo de obras.
va a colapsar, va a colapsar. Mire la Vía La Costa. Sí. La Vía La Costa viven aproximadamente 100.000, hay quienes dicen que viven 200.000, yo tengo información que son 100.000 personas. Si se termina de construir, mejor dicho, si se terminan de desarrollar las urbanizaciones en el sector, si se construye el nuevo aeropuerto ahí, oiga, eso va a ser un caos. Si ya ahora es un caos. Imagínese si usted bloquea la Vía a la Costa a la altura de Terra Nostra, de la urbanización Terra Nostra. Usted no puede ni salir ni ingresar a Guayaquil. Se tiene que ir por Santa Elena y entrar por otro lado. ¿Y ese problema de las canteras no se solucionó al final? Hay 33 canteras ilegales según la información que yo tengo. Y es un daño ambiental irreparable lo que están viviendo. Ahí hay mucha gente que ahora no se detecta, pero que está respirando. Manos firmes con los corruptos, ¿no? A mí no me tiembla la mano, yo ya lo hice. Okay. Yo fui gobernador de la provincia del Guayas y a mí me tocó enfrentar las dos crisis más grandes de cualquier gobernador. En la época de octubre del 2019, para proteger la ciudad de Guayaquil, aquí en Guayaquil se cogieron a 1.200 personas presas. Y no quiero hacer alarde de esto aquí, sino que fue lo necesario para poder mantener el orden y la seguridad y que no ocurra lo que ocurrió en Quito, que rompieron las calles, rompieron los edificios, quemaron, incendiaron edificios, etcétera, etcétera. Y durante la pandemia me tocó denunciar los casos de corrupción de los hospitales, de la red de hospitales, MSP e IES. Gracias a mis denuncias se detuvo al gerente del hospital del Guasmo, gracias a mis denuncias se detuvo a la gerente del hospital de Los Ceibos, del IES de Los Ceibos, entre otros casos más. Dice para investigación, ¿no? Es lo correcto. Sí, bueno, y también cuando entras a ese municipio donde tú ya estuviste, sí, parte de la administración del ingeniero Febres Cordero, ¿no? No, de Nebot, no soy de Jaime mayor. De Jaime Nebot. Tienes toda la razón, porque se me ocurrió Jaime. Bueno, me hubiera encantado trabajar ahí, aprender de no, sí, yo sí lo vi desde afuera y me pareció excelente. Mira, vas a encontrarte con un municipio que aparentemente dicen está sobrepoblado. Hay más empleados de los que había antes. Y dicen que está quebrado. El saldo bancario mínimo que tenía la ex administración era de 180 millones de dólares. Y ahora el saldo bancario mínimo que hay en esta administración es de 3 millones de dólares. La pregunta que quiero hacerte sobre este tema es, ¿tienes equipo? Sí, tenemos equipo y nuestra intención no es llegar... ¿Qué hace una persona cuando asume un cargo? Saca a la gente que está y lleva a su gente. Ese fue el error que cometió Cintia Viteri. Sacó a la gente de Nebot, desarmó algo que funcionaba para intentar armar algo nuevo que no funciona. Entonces lo que hay que hacer no es cambiar a la gente, que es la que más trabaja, sino más bien cambiar a la cabeza, que es la que no da las instrucciones y no delega el trabajo que se tiene que hacer. Muy bien, sí, porque cuando tú entras tienes que saber ya lo que tienes que operativizar la primera semana, sí, ¿no? Y sí, las cabezas tienen que funcionar, ¿no? Y vamos a optimizar. Mire, cuando uno asume un cargo público, el dinero que administra o que gerencia no es suyo, es de la gente. Claro, y ahí hay que ahorrar desde la hoja que se gasta, desde la tinta de la máquina de la impresora. Hay que ahorrar porque ese dinero que se malgasta de esa forma es dinero que se le quita de obras y servicios a la gente. Correcto. La gobernación, déjeme contarle un ejemplo. La gobernación, yo asumí la gobernación, me encuentro con una institución que tenía casi 250 trabajadores. La dejamos en 100. Pero tenía cosas como un contrato de limpieza por $100.000 y tenía 15 personas de limpieza. Para el edificio del palacio, digamos, donde está la gobernación. Alguien se estaba haciendo rico con eso. $100.000. Oiga, rescindimos el contrato y nos quedamos con 5 trabajadores, que era suficiente. Para un lugar así. Y le ahorramos. Yo creo posiblemente que he sido el único gobernador que de los recortes que hizo, le envió una carta al ministro de Finanzas en plena pandemia y le dije, señor, aquí tiene $500.000 de ahorro para que lo invierta en salud y en educación. No necesito estos $500.000. Otro sapo se hubiera inventado cualquier artimaña para disponer de ese valor. No, si lo que hemos vivido en estos últimos 50 años, porque no es solamente en los últimos años, en todas las instituciones públicas, ¿no? Ministerio de Educación, por ejemplo, obeso. Todos. Con 13.000 empleados, 13.000. Una locura. Para un país tan chiquito y donde ya existe computación y tecnologías como para manejarse. 13.000 técnicos docentes y en los colegios no hay profesores. El Ecuador llegó a tener 44 ministerios
en la época del correísmo, 44 ministerios con un país de 17 millones de personas. Lo mismo tiene India con 1.100 habitantes, ¿no? 44 ministerios. Optimizar los recursos. Así es. Y con austeridad. Hay que ser austeros en el gasto público. Sí. Eso es algo que mi papá me enseñó. Claro, y qué bueno que te lo enseñó. Ojalá podamos enseñárselo a todos los estudiantes de colegio, que la austeridad comienza hasta con la palabra, no hablar tantas tonterías, sino comenzar a hablar lo que tiene que ser. La austeridad comienza hasta con la palabra, ¿verdad? Qué bueno en casa, empieza con la familia. En la casa, y esa es la base de toda la familia que lamentablemente se la ha desatendido. Y ahora tenemos madres que no tienen dónde dejar a sus niños y lo dejan en la casa de la vecina. Sí, con todos los peligros. Con todos los peligros. Bueno, ayer hablaba con mi hermano y decía, pero ¿por qué nuestra madre y nuestro padre nos creó honestos? ¿Por qué nosotros no somos capaces de cogernos un lápiz que no sea nuestro? Pero eso es lo correcto. Pero es porque la familia, como tú bien dices, la familia estuvo allí y te dio todos los valores que tenías que ser. Pero eso es lo correcto. Le voy a contar una anécdota muy para terminar, porque ya están preocupados aquí. Muy personal. Yo trabajé con mi papá en agricultura. Yo trabajaba a las 5 de la mañana de lunes a domingo, me despertaba, iba al campo con machete, con sombrero y con las botas estas 7 días. Y mi papá un día, intencionalmente, en la quincena, me pagó doble. O sea, me dio un cheque, ese cheque de tanto, y después de 2 días, otro cheque. Y yo decía, qué raro, ¿no? Me pagó doble. Y le dije, ¿por qué? Entonces voy y le digo, papá, me estás pagando doble. Ya me diste, ya me pagaste la quincena, me estás volviendo a pagar. Y él cogió el cheque, se rió y me dijo, lo estoy haciendo bien. O sea, era parte de lo que él quería ver, que yo le... Era lo que yo llamo medición de impacto, a ver cómo había avanzado su inversión. Claro. Y esto hacía con mis hermanos también. Entonces, de alguna forma, fue la mejor escuela que fue la de mi papá y la de mi mamá. Formar a sus hijos. Qué bueno, y entonces eso nos ha ayudado a que tengamos un candidato a la alcaldía de Guayaquil que está haciendo las cosas muy bien, como para que nuestros amigos lo escuchen. Yo quiero agradecer públicamente aquí a Pedro Pablo, que ha venido a nuestra invitación para poder tener esta entrevista que todos los guayaquileños quieren escuchar para saber por quién van a votar. Entonces, gracias Pedro Pablo, que te vaya muy bien y estaremos en otro momento nuevamente interactuando, porque el político siempre rinde cuentas. Eso esperamos todos, que rinda cuentas, sobre todo en el gasto. Muchas gracias, Roberto, por la oportunidad. A todos los televidentes y amigos que están en sintonía, quiero aprovechar para pedirles ese voto de confianza para cambiar lo que estamos viviendo. Merecemos un cambio, una ciudad de paz, no de balas. Yo también estoy decepcionado frente a toda la clase política. Y en efecto, mienten y roban. Pero tenemos una oportunidad de cambiar, de virar la página e iniciar un nuevo ciclo. Yo creo que todo en la vida son ciclos que se abren y se cierran. Vamos a cerrar un ciclo y vamos a iniciar uno nuevo, pero uno nuevo de cambio. Así que quiero pedir ese voto de confianza por la lista 23, suma en el año 23. Gracias. Muy bien. Gracias. Chao, gracias. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Gracias, amigos. Terminamos el programa de Sucesos en OnePlus TV. Hasta pronto. Cuídense mucho.